Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este nuevo estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar, estudiar en su palabra, para meditar en ella de día y de noche. Y como nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 4, versículo 4, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy les invito tanto a todos los que escuchan la emisora, como los que escuchan los devocionales por el canal de YouTube, a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 19. Hoy vamos a ver una pequeña introducción sobre el capítulo 19. El capítulo 19 comienza con lo que ya se había desatado en el corazón de Saúl en el capítulo 18. Vemos que Saúl ya veía a David con recelo y envidia. En 1 Samuel 18, los versículos 8 y 9, dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le faltan más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Básicamente este término, no miró a David con buenos ojos, significa con envidia. Y la envidia es de origen demoníaco, como del maligno. Dice, si vemos algunos versículos sobre el tema de envidia, podemos ver primero de Juan 3:12, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano por celos, ¿cierto? Por envidia. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es también obra de la carne, como dice en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son la adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizá por esto Dios castigó al rey Saúl. Dice también en el versículo de Santiago, capítulo 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que ahora continuamos con primero de Samuel. Vamos a ver el versículo 1. Dice que habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Saúl habla ahora de matar a David. ¿Y qué estrategia utiliza? Apela a la lealtad que su hijo y sus súbditos le deben a la corona, pudiendo resultar extraño que Saúl apele a su hijo Jonatán, sabiendo el amor que sentía por su hijo por David. Pero su corazón le engañaba, pensando que su hijo actuaría de la misma manera que él actuaba, y pensaba suponiendo que Jonatán, como heredero al trono, sentiría la misma envidia que él sentía por David. Jonatán y David tenían una gran amistad. Dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Los versículos del
2 al 7, que dice: y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Engañosos y perverso es el corazón del hombre sin la gracia de Dios. Jonatán actuó como un verdadero amigo, sin recelo, se convirtió en su defensor, porque se regocijaba en sus triunfos. Y nos recuerda lo que dice Pablo en Romanos 12, versículo 15, donde dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. A veces los celos impiden que nos sintamos felices con los logros y éxitos de los demás, pero además de esa virtud de lealtad y amistad de Jonatán hacia David, vemos que también fue muy sabio al presentar su defensa a favor de David. Podemos analizar la defensa presentada por Jonatán, y la verdad es que son palabras muy justas, una defensa impecable. David era útil y beneficioso a Saúl, incluso le había dado gozo no solo en la guerra, sino también en su enfermedad. David era inocente, sería involucrar a la familia en un derramamiento de sangre inocente. Sería un pecado matar a un inocente. Vemos en el versículo 6 la palabra que se utiliza, el Shema, donde implica escuchar con atención, inteligentemente y concordancia y obediencia. Qué convincentes son las palabras cuando éstas son rectas, ¿cierto? Finalmente esas palabras provocaron la reconciliación entre Saúl y David, a pesar de que Saúl estaba haciendo una promesa que finalmente terminaría incumpliendo, situación que le condenaba aún más a los ojos de Dios. Recordemos en Deuteronomio 23:21 cómo Dios nos recuerda y nos dice que cuando se hace voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Esto viene en Deuteronomio capítulo 23, 21. También se recuerda a Ana, la madre de Samuel, en el capítulo 1 que lo hemos estado viendo, cuando hizo una promesa a Jehová y la cumplió, honró su juramento, y vea la bendición que cayó sobre ella. Después Jehová le dio no solamente un hijo, sino que le dio 5 hijos más. Continuamos con el capítulo 19 y vamos a ver los versículos del 8 al 10.
que dice: Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavarla a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. No sabemos en realidad cuánto tiempo duró la paz entre Saúl y David, pero sí sabemos que duró el tiempo en que hubo paz, entendiendo que David no había tenido éxito nuevamente. Únicamente bastó que David volviera a tener éxito para que se desatara nuevamente el odio que sentía Saúl hacia David. Quizás recelo, porque David había caído en gracia a los ojos de Jehová. Pero cabe resaltar que David había aprendido a devolver el bien por mal y a confiar en Dios. En cuanto a su seguridad personal, mientras cumplía con su deber, es evidente el contraste entre David y Saúl, quien no dudó ni tardó en romper su juramento a Jehová. Leyendo el versículo y conociendo que Saúl era un guerrero diestro y experimentado con las armas, luce bastante difícil entender cómo Saúl falló su intento de matar a David con su lanza. Además de haber tenido a David muy cerca de él, mas sin embargo falla el tiro de la lanza. Quizá ahí estuviese obrando Dios y protegiendo a David, pues sabemos que Jehová estaba con David. En estas situaciones de preservación de la vida de David, hace mención en sus salmos, cuando dice que Jehová es su escudo que lo libra de la muerte. Dice el Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Ahora vemos en estos próximos versículos cómo Mical, también hija del rey Saúl, casada con David, salva a David. Dice primero de Samuel 19 del 11 al 12. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. En esta porción vemos cómo Dios utiliza nuevamente a un hijo de Saúl para interceder por David, siendo que Saúl había ofrecido a su hija Mical por esposa a David, con la intención de que los filisteos lo mataran. Pero finalmente Mical terminó siendo una protectora y ayudora, haciendo escapar de la muerte a su esposo David. Es interesante y hasta un poco irónico ver cómo Dios ha utilizado a los hijos del propio rey Saúl para salvar la vida de David. Continuamos con los versículos del 13 al 17 de primera de Samuel 19. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama,
y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Ahora bien, también es de notar que los mensajeros enviados por Saúl no se esforzaron mucho por atrapar a David. Simplemente al momento decirles: Mical, que estaba enfermo, se regresaron al palacio del rey y le dijeron la noticia. Posteriormente, la orden del rey es que lo lleven, aunque sea en su cama, para matarlo. Fíjense hasta dónde puede llegar el odio, el recelo que le tenía a David, incluso para matarlo, incluso en la cama, estando enfermo. Hasta ahí llegó la maldad de Saúl. Definitivamente gracias a Mical, que amaba a David, pero no compartía el mismo amor de David por Jehová, ya que además de mentir, no guardaba el celo por Jehová, ya que en su casa tenía una estatua, que se describe como terafín, la misma palabra que se utiliza en Segundo de Reyes 23-24, cuando dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Lo cual nos hace entender que los terafines no formaban parte de lo que era la adoración a Dios. Esto seguramente, estas estatuas serían dioses ajenos. Podría clasificarse como idolatría dentro de la idolatría. Asimismo, Mical, además de ser hábil y mentirosa, adicionalmente le agrega una falsa amenaza por parte de David, cuando su padre le pide una explicación acerca de su mentira, y dice que David le amenaza de muerte. Esta mentira resulta extremadamente nociva para ella, ya que pudo muy probablemente ser la causa, y lo veremos más adelante en este mismo libro, en el capítulo 25, que ella es dada en matrimonio a otro hombre. Dice en 1 de Samuel, capítulo 25, 44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. También esa mentira por parte de Mical le daba ahora al rey Saúl justificadas razones para matarlo. Se volvió esa mentira en contra de ella y en contra de su esposa. Podemos ver en estos últimos versículos el gran contraste entre Jonatán y Mical. Uno habló con palabras rectas y llenas de sabiduría, mientras que la otra habló con mentiras y falsos testimonios, teniendo la primera resultados notablemente positivos y la segunda
resultados notablemente desagradables y contraproducentes en todo sentido. Vemos cómo David se refugia en Jehová. Dice en 1 Samuel capítulo 19 del 18 al 19: Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí David está en Naiot, en Ramá. Al huir David a Ramá en busca de Samuel, estaba buscando a Dios como su refugio. Bien pudo David huir a Belén, su tierra, y hacerse de un pequeño ejército y rebelarse contra Saúl, pero no escogió el refugio en el Señor. Pero no escogió el refugio en el Señor y así evitar la contienda. Dice Proverbio 23: Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Y el Proverbio 20, versículo 22 dice: No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Samuel había dado sabios consejos a Saúl, e indudablemente también tendría palabras de sabiduría para con David. Esto nos enseña que en toda situación de angustia o peligro, busquemos la protección, el consuelo y la dirección de las instrucciones u ordenanzas que nos da nuestro Dios. Dice 1 Samuel 19, 20, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Vemos aquí cómo Dios protege de forma providencial a su siervo David, convirtiendo a lobos en corderos. Y mostró cuán fácil se puede dominar a aquellos que no honran a nuestro Señor, además de honrar a sus asambleas y congregaciones. En este caso, el Espíritu Santo fue el agente utilizado por Dios para salvaguardar la vida de David. Continuamos con los versículos del 21 al 22, que dice: Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí, está en Naiot, en Ramá. Esta misma protección del Espíritu de Dios sobre David se repite en 3 ocasiones, hasta llegar al punto que el mismo Saúl tiene que ir para supuestamente lograr su cometido y atrapar a David. Pero con tanta impaciencia y ansiedad buscaba Saúl la sangre de David, que no se daba cuenta que la vida de Dios estaba bajo la protección providencial de Dios. Recordemos al profeta Balaam, quien trató de maldecir 3 veces al pueblo de Israel, pero finalmente terminaba dándoles bendiciones. Eso mismo estaba ocurriendo con los mensajeros de Saúl. Es de hacer notar que el rey no estaba muy bien informado del lugar exacto en donde se encontraba David.
él mismo tuvo que realizar sus propias indagaciones. Parecería que los mensajeros no regresaron dispuestos a ayudar al rey en su cometido de acabar con la vida de David. Por último, vemos en los versículos 23-24. Y dice así: y fue Anayó en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que llegó a Anayó en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día, y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Podemos ver que el Espíritu de Dios cae sobre el rey nuevamente y los despoja de sus ropas reales, quedando así humillado al nivel del hombre común, quedando postrado y rindiendo culto obligado al Dios viviente. Se pudiera pensar que es el mismo hecho o situación que ocurrió al principio cuando comenzó su vida pública, razón por la cual se repite la frase ¿también Saúl entre los profetas? Desafortunadamente para Saúl esto únicamente ocurrió por unas horas, pero los propósitos en ambas situaciones fue totalmente diferente. En la primera era para ayudar a eliminar su timidez y equiparlo con todo lo que requiere un príncipe de Jehová y un jefe militar, pero en esta oportunidad su exaltación tenía por objeto preservar la vida de David. Estos pasajes también nos enseñan que muchos tienen grandes dones, pero no tienen nada de la gracia de Dios, que podemos profetizar la palabra de Dios y son desconocidos por él. Por esto es necesario que procuremos diariamente renovar esa gracia que hay en nosotros y seamos un pozo de agua viva por el cual fluyen ríos de agua viva. Así que aferrémonos a la santidad y a la verdad. Ahora vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar en este estudio con el Salmo capítulo 91, para que igual que Dios protegió al rey David, así nos proteja también a nosotros, que nos quite de todo peligro en nuestras vidas, todo celo, toda envidia, toda contienda, y nos proteja de cualquier ataque del enemigo. Y así procedemos a leer este gran salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén y amén. Gracias, hermanos, porque un día más estáis aquí pegados a Dios, a su palabra, y Él os dará la victoria sobre cualquier enemigo que se levante contra los hijos de Dios. Sin más, que tengan todos un feliz día y una buena semana. Dios me los bendiga.